Bienvenidos al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. Mencionaron, mi nombre es Silvia Escamilla. Soy gerente de la industria de agua para Endres Anheuser. Ahí tienen mis datos para cualquier duda técnica que quieran hacer. Si ustedes escanean el código QR podrán tener mi contacto y me pueden seguir en redes sociales, ya que constantemente estamos publicando acerca de instrumentación para ciertos procesos, ciertas aplicaciones, etc. Tengo 17 años de experiencia en el mercado, 8 años en Endres Anheuser y cualquier duda, por favor, anímense a escribirlas en la zona de preguntas. Entonces, comenzamos. Pasando por los procesos de filtración y absorción en una planta de tratamiento de agua potable, tenemos diferentes tipos de filtros. Entonces, empezando por los que ven en pantalla, y bueno, ustedes mejor que nadie saben que los filtros se utilizan dependiendo del tipo de tratamiento que se requiere en el agua y hay una gran variedad de estos y de aplicaciones donde se necesitan. La eliminación de partículas es un objetivo, pero dependiendo del material del filtro, por lo que fluye el agua, otros efectos pueden ser mucho más interesantes, no solamente la retención de partículas. Los filtros de carbón activado, por ejemplo, también pueden reducir el color, es decir, la materia disuelta basándose en la absorción. Los filtros de arena con diferentes capas de filtro no solo eliminan las partículas, también existen los llamados procesos bacterianos del lecho filtrante, que es la nitrificación y desnitrificación, y efectos de intercambio iónico. Utilizando materiales de filtro específicos, por ejemplo, dolomita, se pueden realizar un intercambio iónico de iones muy específicos. Pero bueno, lo importante es preguntarle sobre los efectos deseados en los filtros. O sea, siempre tienen que saber qué es lo que quieren que el filtro haga, porque esto también dicta el parámetro, especialmente el parámetro analítico requerido para monitorear el proceso. De eso va a depender, es decir, de eso va a depender si ustedes quieren reducir la conductividad, reducir la carga orgánica, no sé, varias cuestiones, la turbidez, el color, etcétera, ¿no? El cloro. En general, los filtros se pueden clasificar como sistemas presurizados abiertos o cerrados. También se pueden clasificar según el método de filtración. En los filtros de lecho, el agua fluye a través de un lecho del filtro grueso y a menudo se desean varios efectos en el filtro, o sea que quite varias cosas. En los filtros de flujo cruzado, el agua fluye horizontalmente sobre el filtro y los efectos de flujo cruzado empujan el agua limpia a través de una membrana, y eso lo vamos a ver más adelante. Todos los sistemas de filtración por membrana, desde la microfiltración hasta la ósmosis inversa, funcionan por este principio. Pero vamos a desmenuzar cada uno de estos filtros y lo que se puede medir. Por ejemplo, el filtro de arena es probablemente el proceso de filtración más antiguo conocido en el tratamiento de agua. Realmente es la filtración natural que nosotros tenemos de agua subterránea, por ejemplo, ¿no? Enormes cuencas se inundan de agua que luego gotean a través del lecho de filtro, donde se pueden eliminar las partículas, pero también el color, las bacterias, etc. Los filtros de arena son sistemas de filtros abiertos, lo que significa que la velocidad del agua que corre es bastante baja, porque solamente es por gravedad. Después de mucho tiempo se deben de renovar el lecho del filtro. Y la instrumentación que medimos aquí es la turbidez a la entrada y la turbidez a la salida para saber cómo está tratando el agua este filtro por arena, el flujo de entrada y el flujo de salida y el flujo de retrolavado, porque siempre van a solicitar que tengan un balance de los flujos para saber cuál es la recuperación del agua y eso dicta la eficiencia del filtro.
Obviamente, como es un filtro abierto, pues la medición de nivel para que no se desborde. Y el flujo de aire, que realmente es para saber cuánto aire estamos inyectando al filtro de arena y saber también la eficiencia del soplador. Y la presión es para no sobrepresurizar la línea y también para detectar si existe alguna fuga en la línea de aire, ¿no? Esta es como la instrumentación que típicamente se utiliza en este tipo de filtros. El sensor de turbidez que se utiliza es un sensor de turbidez de rango bajo. Generalmente, por ser una planta de tratamiento de agua potable, no se utiliza conexiones higiénicas, pero por ejemplo, y también por el tipo de filtro, ¿no? Pero por ejemplo, a la salida de la ósmosis, si queremos medir una turbidez, ya que es agua ultra pura y necesitamos conexiones higiénicas, sería como esta, ¿no? Ahí sí te piden la rugosidad, perdón, del sensor de turbidez, incluso que esté pulido, etc. Para bajos rangos hay desde 0 a 400 FNU o NTUs. La temperatura del proceso va de menos 20 a 85 grados centígrados y la presión de proceso que aguanta es de 0.5 a 10 bares. Hay diferentes tecnologías para medir la turbidez. Entonces, se puede utilizar la medición, por ejemplo, por espectro de absorción, puede ser por interfase, etcétera. Realmente este sensor se mide la turbidez en aplicaciones de agua potable, como ya les comentaba yo, pero la tecnología que utiliza o su principio de medición es por luz esparcida por rayo único. Esto quiere decir que es un sensor de turbidez de nefelometría, que es a 90 grados de dispersión, y esto es según la ISO 7027. Cada método de medición tiene una norma donde seguir que dicta el método como se debe de hacer la medición de manera correcta. Entonces, esta está basada en la ISO 7027 y de ahí sus límites, o sea, sus rangos de medición, su temperatura de proceso, la versión del acero inoxidable, tenemos una versión de plástico también, pero no por ser de plástico quiere decir que no se puede utilizar en agua potable porque pues también tiene las certificaciones. Entonces, la ventaja es que pues se puede utilizar en diferentes puntos de medición, en redes de distribución, y utiliza, por ejemplo, aguanta 4 ciclos de limpieza. Esto también es importante porque generalmente los ciclos de limpieza suelen ser corrosivos, entonces sin ningún problema lo podríamos utilizar. ¿Qué rango se utilizaría en el filtro para de uso de consumo? ¿Te refieres a los límites máximos permisibles? Esto va de acuerdo a la norma 127 de agua potable. Ahí vienen los rangos y si quieres más adelante lo comentamos. Ahí vienen los límites máximos permisibles de acuerdo a la norma para agua de consumo, ¿no? Otro tipo de filtración es la desacidificación y la filtración por dolomita. Esta es para reducir el carácter corrosivo del agua potable. Son comunes varios procesos de desadificación. Estos son principalmente aireación, o sea, extracción de CO2 por aire, dosificación de cal, o por último, pero pues no menos importante, la filtración a través de dolomita.
o carbonato de calcio, que son los lechos filtrantes. La intensidad de los procesos de corrosión no deseados que pueden dañar significativamente la calidad de agua se puede reducir aumentando los valores de pH y o disminuyendo la concentración de CO2 en el agua. Durante la filtración a través de un filtro de dolomita o carbonato de calcio, el tiempo de contacto entre el agua y la dolomita influye en el grado de cambios de concentración de CO2. Es decir, realmente ustedes tienen que determinar, dependiendo del tamaño del filtro y cuánto quieran reducir el CO2, el tiempo que va a estar el agua en contacto o en ese filtro, ¿no? Entonces puede ser más alto o más chaparro porque tiene que tener un tiempo de residencia, un tiempo de contacto el agua para hacer esta reducción. Y también para que se pueda realizar el efecto de desacidificación. La ventaja de la dolomita es la reacción más rápida, que ofrece un menor tiempo de contacto. Es decir, que es como la más rápida o son los diseños más compactos, ¿no? Aquí empezamos con los filtros cerrados. Estos funcionan de manera similar que los filtros de arena, pero el diseño cerrado permite aumentar la velocidad de filtración y la carga mediante usos de sistemas presurizados. Los filtros cerrados siguen siendo filtros de lecho, lo que significa que el agua corre a través de un lecho filtrante con diferentes capas y un espesor de varios metros. Después de un cierto tiempo de filtración, el lecho del filtro se carga o se bloquea, por así decirlo, y comienza un proceso de lavado. Durante el proceso de lavado, el lecho del filtro debe de estar completamente fluidizado. Después del lavado, el modo de filtración normal comienza de nuevo, pero el primer filtrado suele ser de mala calidad porque todavía tiene residuos y debe bombearse de nuevo a la entrada de filtro hasta que se logre la calidad requerida, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, bueno, el retrolavado de estos tipos de lecho va de abajo hacia arriba para hacer una contrapresión y poder desprender todo lo que se adquirió, ¿no? Y poder lavar las diferentes capas. Es como si ustedes le echaran agua a una pecera de sustrato de abajo hacia arriba. Entonces empiezan a salir, empieza a haber turbidez. Entonces, esa agua es de mala calidad, por lo que necesitamos, no sé, hacer una o dos separaciones de agua hasta que ustedes detecten que la turbidez es correcta. Para los filtros cerrados, generalmente utilizamos los sensores de presión diferencial para saber la saturación del filtro. También, obviamente, tenemos el agua de entrada, bueno, el flujo de entrada para saber cuánta agua estamos inyectando al filtro, la turbidez de entrada para saber cuánta agua cómo está la calidad de agua, cuánta turbidez tiene. Y pues obviamente necesitamos para nuestros balance lo mismo, el flujo de salida y la turbidez de salida para saber cómo se está comportando y si no tiene ningún problema. Medimos el agua de lavado. También hay una inyección de aire, por lo que, igual que el anterior, medimos el flujo de aire y la presión para detectar que no haya fugas. Y muchos detectan o miden el flujo de salida, o sea, el flujo de rechazo. Lo miden para saber cómo está la eficiencia del filtro, cuánto se está recuperando. Lo mismo que el anterior y así va a ser en todos los filtros. También aquí típicamente se mide la turbidez, pero si uno de los parámetros que ustedes buscan es la retención de carga orgánica, también se puede monitorear en línea. Y para eso utilizamos este sensor que se puede poner en línea, que es un sensor de monitoreo de carga orgánica.
Este puede medir la demanda química, la demanda biológica y la carga orgánica total. Es un parámetro a la vez y la manera en que lo mide es una lámpara que tiene de manera interna que emite una intensidad de luz a 254 nanómetros que está en el rango UV. Y de esta manera, del otro lado, trabaja por espectro de absorción, entonces mide cuánto absorbió de luz y del otro lado tiene unos filtros. Entonces, por correlación podemos determinar esto y también podemos medir nitratos, de hecho. Entonces, realmente la medición que a ustedes les haga sentido para saber qué es lo que está disminuyendo es lo que vamos a seleccionar. La ventaja de esto, de tener un sensor en línea, es que pues la medición de manera automática, ¿no? O sea, inmediata, por así decirlo. En cambio, si ustedes tienen un muestreo, tienen que llevarse la muestra, ir al laboratorio, poner la muestra en una celda, seleccionar el rango o a la longitud de onda que lo quieren medir o que lo quieren determinar, cuál es el parámetro y que el espectrofotómetro haga lo suyo, ¿no? Pero pues realmente esta medición, tomando en cuenta desde que toman la muestra hasta cuando saben el resultado, pues se puede llevar bastante tiempo, ¿no? Hablando de carga orgánica total. El digestor para la demanda química, pues se tarda como 2 horas. Y la demanda biológica es un promedio de 5 días. Entonces, esperar los resultados para saber, para saber si el filtro está haciendo lo suyo, pues ya pasó muchísima agua y a lo mejor tenías que tomar una acción antes. Entonces, es por eso que estamos empujando a que se utilice la medición en línea. Dice que si colocas el sensor, me preguntan si colocamos el sensor dentro del agua. La respuesta es sí. Hay diferentes maneras de colocar esto. Una es por inmersión, pero teniendo en cuenta que la aplicación de estos filtros es por tubería, así como sumerges o pones en la tubería el sensor de turbidez, también puedes poner en la tubería este sensor. O sea, tiene accesorios para colocarlos en la tubería. Si no lo quieres tener en la tubería y prefieres ponerlo en un panel para que el mantenimiento sea más sencillo, no importa, lo puedes poner, está muy bien, puedes ponerlo en un panel y lo único que vas a hacer es sacar aquí un muestreo, un tubing que llegue a un panel, en ese panel poner el sensor para que te esté midiendo. La ventaja es el poderlo retirar porque el único mantenimiento que requiere es que en determinado tiempo, y eso va a depender mucho de la calidad de agua, se limpien estos cuarzos o zafiros. Es lo único que se tiene que hacer. Entonces, y digo, lo mismo pasa con el sensor de turbidez por su estructura, que es esta, se pone en contraflujo. Entonces, el mismo flujo va limpiando el sensor, pero llega a haber momentos en que tiene incrustaciones, ¿no? Ya cuando el filtro está muy saturado y no está haciendo lo suyo. Entonces llega a haber incrustaciones, entonces se tiene que retirar y se tiene que limpiar y no pasa nada. Hay hay un método de limpieza ultrasónica para que solito activas la limpieza automática y después de ciertos determinado tiempo, pues se limpia. Entonces, eso también se puede utilizar y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, en quedamos en que es 254 nanómetros y una variable a la vez. Pero también ya hay tecnologías en el mercado donde tenemos un espectrómetro UV-Vis, o sea, está en los rangos UV y Vis o infrarrojos, que proporciona mediciones confiables también en tiempo real de parámetros analíticos relevantes que suelen darte los resultados del filtro o lo que estás buscando que quiere quitar, como lo es la demanda, bueno, la carga orgánica total, la demanda química, la demanda biológica, el espectro de absorción a 254 nanómetros, la turbidez, los sólidos suspendidos totales, los nitratos y el color.
¿Se acuerdan que decíamos que el filtro de carbono activado quita el color? Bueno, con este podrías medir si realmente lo quita al grado que ustedes requieren, o se está saturando. A mí me ha pasado en campo que tienen un filtro de carbono activado y después de un tiempo el agua empieza a salir como amarillita, o sea, pero de un color muy, muy tenue. Entonces, si no estás en línea, y bueno, y tienen una mirilla con un Varivent, con una conexión Varivent para ver cómo está el agua, ¿no? Pero pues del otro lado, pues es plateado, ¿no? Porque pues es acero inoxidable. Entonces, realmente, como el agua está fluyendo muy rápido, no te das cuenta si realmente el agua está totalmente limpia de color, al grado que lo necesitan los diferentes procesos, ¿no? Entonces, poner un sensor que mida color después de un después de un filtro de carbono activado, y si ese es un parámetro importante para que no se oxide el producto final, o no cambie el color del producto final, porque suele ser un parámetro de calidad, es importante monitorearlo. Y bueno, a diferencia del otro, este mismo sensor mide todas estas variables, es en un solo equipo. Gracias a ello, pues aumenta la eficiencia, disminuye los costos, no requiere como el otro ni reactivos ni nada por el estilo, solamente es una lamparita que se tiene que sacar y limpiar los zafiros o el cuarzo. Entonces, la manera en que trabaja es la interacción de la luz con la materia. Tiene excitación de electrones y moléculas con ciertas longitudes de onda y tiene un detector que mide la pérdida de intensidad de estas longitudes de onda también con diferentes filtros, y de esta manera podemos medir tanto en rangos UV como en rangos infrarrojos, ¿no? Entonces es una excelente tecnología que pues ahora está disponible. Dice... ¿Cuál es el tiempo de vida aproximado de los sensores de analítica y cada cuánto tiempo se debe realizar el mantenimiento? Como comenté, el mantenimiento se tiene que realizar dependiendo del tipo de agua. Si es el agua de entrada, pues viene más sucia, entonces el mantenimiento pues lo tendrías que hacer cada 2 semanas y de ahí ver, porque si lo sacas y ves que en 2 semanas no está sucio, pues no le haces nada, lo vuelves a meter y a las 2 semanas lo vuelves a sacar para ver si ya está sucio y limpiarlo. Y de esa manera te vas a dar cuenta cuando necesita mantenimiento. Y del sensor de salida, pues realmente pues es más prolongado el mantenimiento, ¿no? Si uno lo sacas cada 2 semanas, el de salida lo sacas cada mes, ¿no? A menos de que ya exista una saturación del filtro. Y ahorita, hablando de filtración, pero por ejemplo, para agua residual, pues a la semana vas a tener lo que sacar si es para agua de entrada y como en semana y media, 2 semanas si es agua de salida. Entonces va a depender mucho de eso. También si tienes un kit de limpieza automático, pues obviamente esos mantenimientos se van a espaciar. Y la vida útil del sensor, pues realmente del sensor de turbidez, pues es hasta que se dañe, o sea, puede durarte años. Y de los últimos dos, que es una lámpara a una longitud de onda determinada, la lámpara, para que te dé la misma longitud de onda sin problema, dura 100,000 horas, 100,000 horas de uso. Entonces, si lo tienes en uso constante, pues son aproximadamente como 5 años que no le tienes que hacer nada al sensor, ¿no? Pero si tu uso es espaciado, porque no todo el tiempo estás pasando agua por los filtros, pues te puede durar muchísimo más, ¿no? Y bueno, tenemos la desnitrificación autótrofa. No sé en qué momento se cambió. Tenemos la desnitrificación autótrofa. Y esta es la eliminación biológica de nitratos. Se basa en bacterias que pueden usar nitratos para su propio metabolismo. Este proceso, también conocido por el tratamiento de aguas residuales, se denomina desnitrificación
Y bueno, pues el nitrógeno se elimina del agua como gas nitrógeno. En contraste con el proceso de aguas residuales, los procesos con bacterias inmovilizadas son comunes aquí y las bacterias crecen en materiales portadores, por ejemplo, arena, piedra, pómex, espuma de poliestireno, etcétera, ¿no? Como el agua es muy pura, es necesaria una dosis de carbono y micronutrientes. Además, la atmósfera del reactor debe de estar libre de oxígeno porque la desnitrificación pues es un proceso anóxico. Dependiendo del tipo de desnitrificantes, la fuente de carbono utilizada es diferente. La desnitrificación autótrofa describe las bacterias que utilizan fuentes inorgánicas como el CO2. Entonces, porque así se llaman las bacterias, ¿no? Las llamadas bacterias heterótrofas necesitan una fuente de carbono orgánico, como etanol, ácido acético, etcétera, ¿no? Después de la desnitrificación biológica, se necesitan más tratamientos para aumentar la concentración de oxígeno y eliminar las bacterias del agua. Entonces, va pasando de un filtro a otro hasta que tengamos la calidad que estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí la instrumentación que se utiliza es la medición de flujo de entrada, el flujo entre tanques para saber que, para tener un buen balance de flujos, porque también va a haber, digo, aquí no se muestran, pero también puede haber agua de rechazo entre filtros, de acuerdo a la calidad que salga de un filtro a otro, ¿no? Vamos a tener la medición de los diferentes micronutrientes, el CO2 y el H2 que vamos a estar, o el hidrógeno que vamos a estar inyectando a la línea para que pues haga su trabajo. Y vamos a estar midiendo el pH entre filtros para saber que se esté llevando la filtración de manera adecuada. Si el valor del pH no es el adecuado entre filtros, lo que se hace es detener y se empieza un retrolavado de alguno de estos. Y bueno, también de la medición de pH se va, de acuerdo a cómo se esté midiendo, se va a dosificar otra vez CO2 y H2 para que pueda continuar con su filtración de manera correcta. Al final, necesitamos saber si hay ingredientes en el agua que oxiden y por eso se pone el ORP. Se mide la turbidez y se miden los nidritos. Aquí tenemos la desmineralización. Bueno, no sé qué me pasa hoy, disculpe. La desmineralización con intercambio iónico. Es el intercambio de iones. Es un tratamiento en que los iones, como los componentes de dureza, se pueden eliminar del agua mediante intercambio con otro ion menos crítico, como sodio, como cloruro de sodio o potasio, ¿no? O como cloruro de potasio. Tanto los iones no deseados como los iones intercambiados deben disolverse y tener el mismo tipo de carga eléctrica. En el endurecimiento, la eliminación necesita un intercambio iónico, una llamada resina de intercambio catiónico, porque los iones de dureza son cationes cargados positivamente. Para contaminantes con carga negativa, se necesitaría una resina de intercambio aniónico, debido al hecho de que la capacidad de eliminación de la resina de intercambio iónico se agota. La resina debe regenerarse regularmente. De hecho, cambia de color. O sea, si ustedes tienen los tanques de resina transparentes, se pueden ver que cambian de color. El procedimiento de retrolavado generalmente comienza con un retrolavado rápido para eliminar las partículas finas, seguido de la fase de regeneración inicial. Aquí las resinas
se lavan lentamente con salmuera de regeneración, o sea, sales, para desplazar los iones previamente eliminados. La salmuera residual producida debe descargarse. Entonces, es la manera en que se van limpiando los filtros. Aquí, la instrumentación que se utiliza para este tipo de desmineralización con intercambio iónico, pues es el flujo. Siempre vamos a estar midiendo el flujo para nuestro balance de flujos. Y también para saber si el agua que está entrando es la adecuada para la filtración. Entonces, estos filtros son cerrados, están presurizados y necesitan un mínimo de entrada de agua, ¿no? Y bueno, también necesitamos medir el flujo de los químicos que se están dosificando, los químicos de regeneración. Y pues para saber que estamos dosificando lo suficiente y en el suficiente tiempo de contacto, es muy necesario tener una dosificación adecuada. Entonces, medimos el nivel del tanque y el flujo que se está dosificando. También recordemos que estos químicos pues no son nada baratos. Entonces, es importante mantener la dosificación adecuada. Estos medidores de flujo deben de tener características especiales. Ustedes lo que pueden ver aquí, estas que ven, no sé si ven mi mouse. Estos son medidores electromagnéticos, a lo mejor con un liner poliureterano y con electrodos de 316, ¿no? Que es lo más normalito que hay en el mercado. Pero estos también son medidores electromagnéticos para medir la dosificación, pero estos tienen un liner de PTFE y a lo mejor necesitan electrodos de Hastelloy, dependiendo del químico, si no también pueden ser de 316. Entonces, estos, como ven, tienen conexiones higiénicas y su cuerpo es de acero inoxidable por el tipo de producto que se están manejando, ¿no? Pero realmente lo importante es el liner y los electrodos, que es lo que va a estar en contacto con el fluido. Entonces, aunque su principio de funcionamiento sea el mismo, los internos son diferentes. Medir nivel por presión diferencial para controlar pues, la caída de presión cada vez que haya ensuciamiento y saber la saturación y el daño de las perlas, ¿no? De resina. Y bueno, pues también el nivel, como decía, del almacenamiento de los tanques químicos. Aquí lo que vamos a medir, pues vamos a tener como parámetro de calidad de agua es la conductividad. Entonces vamos a ver que realmente baja la conductividad de un lado a otro y esto nos va a indicar si existe alguna fuga en el filtro. Entonces, si sabemos el parámetro de entrada y vemos que la conductividad no baja o la conductividad empieza a tener piquitos, quiere decir que hay alguna fuga en el filtro. Entonces, este parámetro nos va a ayudar a monitorear eso. Obviamente el flujo de salida para el balance de flujos y el pH, ¿no? El pH es un parámetro de calidad que siempre vamos a estar manejando. Dice, ¿cómo miden el flujo químico de regeneración? Con medidores electromagnéticos. Estos son medidores electromagnéticos. También se pueden medir con másicos. Digo, esto se ve muy grande, pero hay medidores que son goteros, que miden por gotas. Entonces, esa es la manera en que se puede hacer la dosificación, ¿no? No sé si a eso te referías, Briel, pero la tecnología es electromagnética. Ok. Tenemos filtración por membrana. La filtración por membrana es una técnica que se usa para separar sólidos que se encuentran como contaminantes en una fase líquida, gaseosa o sólida, haciéndola pasar a través de un material
poroso, como lo comentaba yo al principio. Hablando de filtración en el tratamiento de agua, comúnmente se filtran los lodos. Sin embargo, los conceptos de membrana y selectividad son importantes, ya que una membrana separa los sólidos de acuerdo a su tamaño y selecciona ciertos iones atrayéndolos hacia sus zonas polares. Existen dos tipos de filtración con membrana. La filtración vertical o la filtración frontal, como los anteriores filtros que hemos estado viendo. También lo mencioné al principio. Y esta es filtración tangencial o filtración horizontal. Y bueno, se conoce como cross-flow filtration, evitando la acumulación de materia sobre la superficie del filtro después de haber hecho pasar litros y litros de agua a través de él, ¿no? Entonces tenemos la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y la ósmosis inversa. Estas filtraciones son tratamientos anteriores a la ósmosis inversa. Entonces, típicamente las hay antes de una ósmosis. Puede ser que no necesiten el agua tan pura y que solamente se queden en alguna de estas filtraciones dependiendo del proceso. Entonces, todas son filtración por membrana. Como comentaba yo, la eliminación de contaminantes está determinada por el tamaño de los poros de las membranas. Son láminas delgadas y porosas de material capaces de separar contaminantes del agua cuando se aplica una fuerza impulsora. Y esta fuerza impulsora tiene que ver mucho con la presión. Y bueno, la ósmosis inversa utiliza una membrana semipermeable que no tiene poros. Entonces, pero ¿realmente qué es lo que quitan? Bueno, la filtración tangencial se utiliza más en microfiltración o en ultrafiltración debido a la naturaleza de las especies que separan y también a la estructura de la membrana, empezando la primera con la separación de partículas microscópicas o especies biológicas tales como las bacterias. La segunda para especies o fragmentos de materia más pequeñas como coloides, macromoléculas o virus. Las moléculas de masa molecular inferior a 1000 se separan por nanofiltración, técnica que también permite separar iones multivalentes, como más de una valencia, como lo es el cobre, por ejemplo, y de iones monovalentes, como es el cloro. La ósmosis inversa es la última técnica que permite detener casi la totalidad de las especies contenidas en un líquido. Se utiliza principalmente en un medio acuoso para tener agua ultra pura. En la figura se observa, bueno, en la gráfica, se observa cada una de las diferentes técnicas y cubre un campo particular cada una de estas. Y corresponden a especies clasificadas según su tamaño o masa molecular. Por ejemplo, como mencionamos, la microfiltración quita partículas en suspensión y bacterias. El tamaño va de 0.1 a 10 micras. Recordemos, o no sé si ustedes saben, que la media geométrica de una bacteria es de 20 micras. Entonces, teniendo una filtración de 10, pues ahí podemos detener las bacterias, ¿no? La ultrafiltración va de 1 micra a 100 nanómetros. Estos detienen las macromoléculas y coloides y los virus. Después tenemos la nanofiltración. Esta va de 0.1 a 1 nanómetros y aquí detenemos iones de gran tamaño, azúcares, sales divalentes, ácidos disasociados. Y bueno, después tenemos la ósmosis inversa. Esto detiene todo lo que es mayor a 1 nanómetro.
y tiene sales monovalentes, ácidos no disasociados y bueno, pues solamente pasa agua, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el típico de instalación de una ósmosis inversa, donde ustedes pueden ver que primero está la microfiltración y la nanofiltración, después calidad de agua y después esta agua se va a la ósmosis inversa. Entonces, bueno, la filtración por membrana es una de las tecnologías clave para el tratamiento de agua, está muy de boga y bueno, se utiliza ampliamente en aplicaciones como la producción de agua potable, la reutilización de agua de tratamiento de aguas en procesos industriales y por supuesto la desanalización, ¿no? O sea, todas las desaladoras o las plantas desaladoras son por ósmosis inversa. También existen diferentes tipos de ósmosis y algunas son muy estrictas, por ejemplo, para el agua de consumo, para el agua de potable que nosotros, o el agua embotellada, por así decirlo, que nosotros consumimos, típicamente el tratamiento es de ósmosis. El agua que se utiliza para hacer sodas, refrescos, bebidas carbonatadas, se utiliza, pasa por una ósmosis esa agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el agua de producción de energía eléctrica, pasa por una ósmosis. Y está muy chistoso porque primero tienen el agua, la tratan, la purifican, o sea, la hacen ultra pura, le quitan absolutamente todo y después le van inyectando los minerales y las sales que requiere el agua, ¿no? Pero primero le quitaron todo y ya después le inyectan lo que es necesario. Y bueno, la idea básica de esto es forzar el agua y las sustancias disueltas que pueden atravesar los poros de la membrana bajo presión a través de una membrana filtro, por lo que el flujo principal atraviesa la membrana, que es la filtración de flujo cruzado. El filtrado de otro lado de la membrana se enjuaga y se recoge en un tubo de filtrado. Hay 4 subsegmentos principales, como los comentábamos, y quiero que se los aprendan y por eso soy tan retirativa. Microfiltración, nanofiltración, ultrafiltración y ósmosis inversa. Y típicamente en la documentación los van a encontrar como MF, NF, UF para la ultrafiltración y RO, que es la ósmosis inversa. Y bueno, aquí hablando de lo que lo que pueden quitar cada una de ellas, vamos a hablar de vamos a hablar vamos a dividir el proceso para poder hablar primero de lo que es la microfiltración y nanofiltración, que son estos como pretratamientos de la ósmosis inversa y estas sirven para proteger de incrustaciones y bloqueos de bacterias, microorganismos, arena, arcilla, materia orgánica natural, materia orgánica natural, oxidantes, etcétera, ¿no? También para reducir el mantenimiento y los costos de operación del reemplazo de una membrana de ósmosis porque son muy caras. Y también, dependiendo de la calidad de agua cruda, se requieren pasos adicionales de pretratamiento como la coagulación, la floculación y la desinfección. Entonces, tenemos el flujo de entrada, tenemos la medición de turbidez como calidad de agua y necesitamos medir la presión diferencial después de cada filtro para saber la saturación del filtro, ¿no? Cuánto se está saturando y saber que la presión de la línea es suficiente para que el agua pase por estas membranas. Después de cada filtro vamos a tener el flujo de salida y también se puede medir el flujo de rechazo. Después de estas dos filtraciones, por así decirlo, ya vamos a poder medir lo que es la calidad, los parámetros de calidad de agua, ¿no?
Y bueno, también es importante mencionar que la presión es un parámetro importante que se puede utilizar para optimizar el proceso de retrolavado, indicando cuándo termina, o sea, la reducción del tiempo de lavado y la cantidad de agua de lavado. Entonces, es por eso que siempre es recomendable poner la presión, ¿no? Y bueno, para los parámetros de calidad de agua, tenemos el pH, que es un parámetro que la mayoría de los operadores no se molestan en monitorear de cerca. Generalmente se asumen que los niveles de pH permanecen estables, pero la variación de pH pueden significar bastantes problemas. Los aumentos de pH pueden hacer que ciertas impurezas se vuelvan menos solubles y por lo tanto aumentar el ensuciamiento de la membrana, mientras que la disminución de pH o del pH pueden tener un impacto negativo en la calidad de permeado. Es por eso que se recomienda medir el pH. El ORP es para asegurar que las membranas no sean dañadas por oxidantes. Se instala un sensor de de ORP para asegurar que el valor no exceda los 350 milivolts. Si supera los 350 milivolts, debemos de añadir o aumentar una dosis de bisulfito de sodio para reducir la concentración de oxidante, que generalmente es cloro libre. ¿Y por qué utilizan ORP y no cloro libre? Porque el sensor es más barato. Y si el valor del ORP alcanza los 350 milivolts, la planta debe de cerrarse hasta que la concentración del oxidante pueda reducirse a un valor seguro. Después tenemos la conductividad. Esta nos ayuda a asegurarnos que las membranas están funcionando bien y también sirve como verificación cruzada para los medidores de flujo del sistema. Entonces, pues como están quitando sólidos suspendidos y partículas, pues la conductividad nos va a decir hasta dónde podemos utilizar un medidor electromagnético. El medidor electromagnético necesita conductividad para funcionar y tiene que ser una conductividad arriba de 5 microsiemens. Entonces, si vamos monitoreando la conductividad, pues va a haber un momento en que ya el agua no tenga conductividad y no podamos utilizar esta tecnología para medir el flujo. Entonces, bueno, después de eso, tenemos la medición de espectro de absorción. Típicamente es para medir la carga orgánica total. Y también se utiliza para evitar o para determinar el nivel orgánico y evitar el ensuciamiento innecesario en las membranas de ósmosis. Después tenemos la turbidez, que indica la presencia, evidentemente no deseada, de sólidos en suspensión que pueden causar incrustaciones. Entonces, esto es bastante importante porque si llega a haber incrustaciones en la membrana, pueden dañarlas y como habíamos comentado, pues la membrana es muy cara. Entonces, lo ideal es que se mida cloro, porque el cloro mata las membranas estándares de ósmosis inversa. Entonces, cualquier lectura de cloro libre por encima de 0 miligramos por litro, o sea, que no haya nada, debería desolar las alarmas. Si se agrega mitasulfito de sodio en el pretratamiento para eliminar el cloro libre, pues se debe de medir para ver que realmente lo haya eliminado. En este proceso existe el SDI, que es un índice de ensuciamiento. Es una medida del potencial de ensuciamiento de los sólidos en suspensión, especialmente coloides, tales como la alúmina o silicatos de hierro, arcilla, productos de corrosión de hierro, microbios, etcétera, que tienen un gran potencial de ensuciar las membranas de ósmosis inversa y generalmente lo miden. Cabe mencionar que la turbidez es una medida de la cantidad de sólidos en suspensión
pero no son iguales, no existe una correlación directa entre los dos. Sin embargo, en términos prácticos, en campo, las membranas muestran muy poca suciedad cuando el agua de alimentación tiene una turbidez menor a un NTU. En consecuencia, las membranas muestran un ensuciamiento muy bajo con un SDI, que es el índice de ensuciamiento, de alimentación abajo de 5. Entonces, aunque no son lo mismo, me ha tocado ver en la industria que lo utilizan como parámetro para relacionarlos, ¿no? Y bueno, posteriormente de la calidad de agua, pues todo es flujo, medición de presión, etcétera, y llegamos a la ósmosis. Y tenemos los parámetros de salida, ¿no? Aquí es importante medir el flujo. Todo el mundo sabe que debe esperar un cierto flujo de permeado de su planta de ósmosis inversa. Entonces, debemos de tener en cuenta que es importante registrar los flujos de permeado, concentrado y reciclado todos los días para obtener una imagen clara de cómo se está comportando el sistema de ósmosis inversa. No es suficiente saber que la máquina produce la cantidad correcta de agua pura. El mantenimiento de flujo transversal apropiado de la membrana para evitar ensuciamiento y la recuperación del sistema para evitar ensuciamiento y desperdicio de agua son absolutamente críticos para la operación de la ósmosis inversa, ¿no? La temperatura es directamente proporcional a la presión. A medida que la temperatura del agua disminuye, se vuelve más viscosa y el flujo de permeado de ósmosis inversa disminuirá a medida que se requiere más presión para empujar el agua a través de la membrana. Asimismo, cuando la temperatura del agua aumenta, pues obviamente aumentará el flujo de permeado de la ósmosis inversa. Y como habíamos comentado antes, bueno, pues también la presión, medir la presión diferencial de la ósmosis ayuda a saber cómo se encuentran las membranas. La conductividad es para saber si existe o detectar alguna fuga en las membranas o en la ósmosis. Obviamente la medición de flujo para el balance. Y como comentamos anteriormente, el sensor de espectro de absorción sí es un parámetro para ustedes detectar la demanda orgánica, la demanda biológica, la carga orgánica total, etc. Por ejemplo, en la industria de microcomponentes, donde hacen las partes muy pequeñas de electrónicos para las tarjetas electrónicas, ahí tener un TOC mínimo o no tener TOC es súper importante. Entonces, también en esa industria que hacen los microcomponentes, utilizan muchísima ósmosis para poder reducir, bueno, para sacar un agua muy pura y poder reducir la carga orgánica total. Y aún así, si no es suficiente la ósmosis, porque no le da el valor que ellos buscan de carga orgánica, lo que hacen es poner después de la ósmosis, una unidad UV, una lámpara UV, que típicamente se utiliza para desinfección, pero ellos la utilizan para reducir el TOC, para realmente asegurarse que ya no hay absolutamente nada y lo poco que hay no se pueda reproducir, ¿no? Entonces, para algunas industrias es importante medir este tipo de variables. Es por eso que mencionaba que es importante que ustedes sepan qué es lo que quieren para saber qué es lo que van a monitorear, ¿no? Y bueno, como les comenté, típicamente se utilizan los electromagnéticos. Tenemos electromagnéticos. Este es el gotero para la dosificación. Se ve diferente a los sensores que tengo yo en la imagen. Esos son para tuberías más grandes. Digo, va desde media pulgada hasta, bueno, más grandes, ¿no? Pero estos, si realmente la dosificación es muy pequeña, tiene que ser muy precisa, bueno, se utiliza este equipo. Bueno, cabe mencionar que cuando yo dije que se mide la conductividad para saber hasta dónde podemos utilizar
los medidores electromagnéticos, si la ósmosis es muy buena y ya no hay conductividad a la salida, pues no pueden medir con un sensor electromagnético cuál es la conductividad de salida, ¿no? Porque no lo va a medir si no hay conductividad. Entonces, para eso nosotros tenemos otra tecnología, que son los ultrasónicos. Pueden medir con sensores ultrasónicos, que son sensores de tiempo de travesía, el flujo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que un sensor va a mandar una onda y el otro sensor la va a recibir. Entonces, el principio de funcionamiento es por tiempo de travesía, porque entre más flujo se va a tardar más en detectar la onda que envió el otro sensor, porque va a estar moviendo la velocidad, va a estar moviendo la onda. Si hay menos flujo, pues entonces la onda va a llegar más rápido. Y es así como lo detecta. Hay otra tecnología que no tengo una imagen en este momento, que es Vortex, que también se puede utilizar y también lo han utilizado en la industria para medir el agua de salida de la ósmosis. Esa medición de flujo por Vortex lo que hace es que tiene un elemento mecánico que se está moviendo en medio del sensor y va generando vórtices. Y esos vórtices se van contabilizando y es la manera de medir el flujo. Este no requiere tampoco conductividad. Y otras maneras de medirlo es con diferencial de presión, por ejemplo, con un tubo pitot, con una placa de orificio, pero muchas veces el agua de salida, o sea, el flujo de salida de una ósmosis es de transferencia de custodia, es decir, cobran. Hay empresas que cobran por tratar el agua y el agua que sale es lo que le cobran a la industria para la que están trabajando. Entonces, tener un medidor electromagnético o tener un vortex es lo ideal por el error que se tiene. Entonces, como son errores muy pequeños, son aceptables. En cambio, el ultrasónico o las placas de orificio, placas de orificio o la medición de flujo por presión diferencial, si no están bien instalados, pueden llegar a tener un error alto. Entonces, muchas veces por eso no utilizan estas tecnologías. Si realmente lo que te interesa es la calidad de agua y no tanto el flujo, entonces pues puedes sobrevivir con un ultrasonido. Entonces, este es un ejemplo de los parámetros de análisis a la entrada de una ósmosis inversa. Y todo lo que todos estos parámetros se tienen en un panelcito, ¿no? Que es el que pueden ver ustedes aquí. Así estaba, y estos eran transmisores que se utilizaban antes, donde tenía que ser el transmisor con su medición de pH, un transmisor con su propia medición de conductividad, un transmisor con su propia medición de turbidez, y era sensor con su transmisor. Ahora los transmisores ya son multiparamétricos y un mismo transmisor te puede dar hasta 8 mediciones diferentes, ¿no? O te puede aceptar hasta 8 sensores de diferentes parámetros. Entonces, se vuelve más versátil y pueden ahorrar más espacio. Esto es para medir conductividad catiónica, por ejemplo. También existen ciertos analizadores que se tienen para agua y agua residual, pero realmente después de la ósmosis hay empresas, como decía yo, la generación de energía, donde les es muy importante reducir el sodio y el sílice para no tener ningún tipo de estos en el agua, porque es importante que no pase eso por las turbinas, ¿no? Porque se llegan a generar incrustaciones, ¿no? O se puede tener corrosión. Entonces, para eso se utilizan analizadores
donde se pueda medir el sodio y el sílice del agua de salida de una ósmosis. Y bueno, pues esos son todos los analizadores que hay, ¿no? Entonces, dependiendo de la industria, va a ser los parámetros de calidad de agua que se van a medir. Así son los fotómetros de proceso. Y aquí los enseño porque está el de turbidez, está el de interfase y está el de color. Entonces, por ejemplo, para los filtros de arena o filtros de carbón activado, los filtros de lecho mixto, si el color es importante, pueden poner un sensor de color en línea para medir que realmente esté quitando el color del agua. Por ejemplo, es para proteger las membranas de ósmosis. Hay veces que se le recomienda a los clientes a los usuarios que pongan unas membranas de cierto micraje, pero luego no hacen caso. Entonces, lo que se llega a poner es un fotómetro de crecimiento celular para saber que no se está generando ensuciamiento, a lo mejor en la ultrafiltración o en la nanofiltración, y de esta manera proteger la ósmosis, ¿no? Este es el portafolio para medir los productos de cloro. Entonces, por ejemplo, para el sensor de cloro libre que se utiliza en esta industria, bueno, más bien en estas aplicaciones de ósmosis inversa, tiene una membrana que es de cerámica con poros muy, 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 muy pequeños, entonces no es fácil que se ensucie y está ultrasónicamente soldado. Se puede poner en panel o se puede poner en línea. Siempre se recomienda que es mejor medir el cloro directamente y no el ORP, porque el ORP va a medir todo lo que se oxida y no le va a importar. Pero realmente si el parámetro crítico es el cloro libre, pues hay que medir eso, ¿no? Y hay sensores para hacerlo. Tenemos el sensor de ozono. Hay veces que desinfectan con ozono y pues solicitan la medición de ozono en el skid de ósmosis. Entonces también tenemos el sensor de ozono que llega de 0.1 a 2 miligramos por litro. Es importante medir el ozono porque el ozono es corrosivo, ¿no? Entonces es importante poder detectarlo si existe alguna presencia de mismo. Todo esto tiene posibilidad de instalarse en línea, o sea, sobre la tubería, pero también si lo quieren instalar en panel para que el mantenimiento sea más sencillo. ¿Y por qué insisto en esto? Porque muchas veces lo instalan en la tubería, pero no le ponen un montaje retráctil, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer para limpiar los sensores que necesitan mantenimiento es parar la ósmosis y ya poder sacar los sensores. Algunas veces crean un bypass o ponen un bypass donde nada más cierran las válvulas y pueden sacar estos sensores. Y otra manera es ponerlo en un panel con una cámara de flujo donde pues cierran aquí, cierran acá, esta es la entrada, esta es la salida, cierran esto y pueden sacar los sensores que están de una manera más accesibles y pueden hacer su limpieza adecuada o el mantenimiento. Y como la cámara es transparente, pues te puedes dar idea de cómo se encuentra el flujo y hacer el mantenimiento requerido, ¿no? Otra de las cosas es que pues existen transmisores portátiles. Entonces muchas veces llevan hacen una muestra, toman un muestreo del agua de ósmosis y se la llevan al laboratorio. Pero eso no siempre es tan rápido, ¿no? Entonces, si ustedes necesitan tener un parámetro del agua de muestreo, de manera rápida, pues se pueden llevar este transmisor portátil, conectarle el sensor del parámetro de calidad de agua que quieran medir y ya está, ¿no? Lo pueden medir en línea.
Bueno, esa es la canasta de presión. Lo que nosotros estuvimos viendo son los transductores de presión, donde pues realmente son equipos más sencillos, tienen membrana cerámica o metálica. La cerámica se recomienda cuando hay problemas de corrosión, abrasión, golpes de ariete, vacío, porque va a resistir más que la metálica, ahí con o sin display, con display. Y para presiones más altas, lo que se recomienda ya es un transmisor de presión, ¿no? Donde pues realmente son equipos ya más robustos. Apenas me encontré un caso donde decían, es que no entendemos por qué cuando hace frío la medición de presión cambia, ¿no? Y pues realmente lo que se hace, la manera en que se mide con una celda de medición manométrica normalita es que tiene una referencia de presión atmosférica, ¿no? Entonces, pues realmente es aire que entra y si tiene variaciones de temperatura, humedad, condensación, gases agresivos en el medio, pues le va a afectar a la celda, ¿no? Entonces, hay en el mercado celdas herméticamente selladas donde tienes la referencia de presión atmosférica para poder medir la presión manométrica, pero está herméticamente sellada. Entonces, todas estas variaciones de temperatura, humedad, condensación y gases agresivos pues no le van a afectar a la medición. Entonces, también seleccionar el equipo adecuado dependiendo de cómo de en dónde te encuentres o cómo esté el ambiente en el proceso es crítico para una correcta medición y hay veces que no lo tomamos en cuenta. Bueno, para el agua de salida de una ósmosis para plantas de tratamiento de agua potable, pues ya una vez que salió y ya se va a agua de distribución, se vuelven a medir todos los parámetros para saber que no haya habido una contaminación en la línea antes de ser distribuida, ¿no? Entonces, esto va de acuerdo a las normas que tenemos actualmente en México, que es lo que preguntaba Suriel y se basa en la norma 127. Tenemos, estos son los diferentes paneles y hay diferentes configuraciones dependiendo del monitoreo que se quiera realizar. Ay, no se ve bien, pero por ejemplo, este es de cloro con conductividad, este es de turbidez y aquí tienen lo de espectro de absorción, esto es de turbidez y aquí tienen pH y ORP. Este, por ejemplo, que es el que te mide todos los parámetros, es decir, el que veíamos que tiene longitudes de onda en V y en bis, en infrarrojos y en V. Aquí está el tubing, aquí está el paso óptico y por aquí pasa el agua. Entonces se puede instalar así en ese panel y lo único que pasa es que cierras válvulas para poder limpiar los zafiros y todo eso. Entonces va a depender mucho, aquí están las resinas, aquí se ponen las resinas para ver cómo está el agua. Mucho va a depender de qué es lo que quieras medir para saber si esto te hace sentido. Si realmente es una ósmosis donde no tienes mucho espacio, incluso que no quieres tener transmisor para que los operadores no le estén picando, entonces probablemente pues no sea lo adecuado, pero si para mantenimiento, porque luego los skills de ósmosis son muy cerrados y no puedes pasar a hacerle mantenimiento a los sensores porque todo está muy junto, entonces a lo mejor el panel es una solución. Y también se puede poner panel donde tengas todos los sensores de calidad de agua necesarios y y aquí puedas tomar tu misma muestra para comparar con los equipos del laboratorio y lo que te está dando en línea, ¿no? Entonces, configuraciones para poder instalar medición de calidad de agua, hay muchísimas. No sé hasta qué hora tenemos, si nada más era 1 hora. Si me pueden ayudar, porque creo que ya me pasé. Es hasta las 11:30, ingeniera. Ah, perfecto. Entonces me da tiempo de presentar lo de... Pero me parece que mi compañero Edwin va a decir una actividad, entonces creo que sí, nos vamos a quedar un poquito justos de tiempo. Ah, ok. Adelante entonces y ya dejamos lo de soluciones digitales que creo que se lo van a dar en otra sesión también.
Ok, perfecto. Gracias, ingeniera Silvia. Bueno, entonces ahorita, antes de dar término al webinar, mi compañero Efren les dará la dinámica que se tiene preparada para esta presentación. Adelante, Efren. Gracias, Dulce. Claro que yo voy a estar compartiéndoles la dinámica que se tiene preparada y será muy sencilla el día de hoy y para esta presentación. Lo único que tienen que hacer es mandarnos mediante el chat de la página de Facebook, nos tienen que mandar un instrumento de filtración de los mostrados hoy, de acuerdo a la normatividad ISA. Entonces, les vamos a estar compartiendo en la página un flyer para recordarles esta actividad, pero recuerden que a los primeros normalmente les damos un bonus de puntos, entonces adelante, busquen el símbolo y sigan participando en este ECALI 2021. Gracias. No hubo más preguntas, solamente un comentario que dice estuvo interesante, favor de compartir el video, gracias. Damos reiteración, muchas gracias, ingeniera Silvia Escamilla, por este webinar. No olviden continuar con las actividades de la Expo Control y Automatización publicadas en nuestra página de Facebook ISA IPN Zacatenco, sección estudiantil. Los invitamos también a acompañarnos en el siguiente webinar titulado La Industria 4.0, comprensión de los términos más comunes, que lo dará la empresa Schneider Electric. Agradecemos su asistencia. Tengan excelente tarde. Gracias. Gracias a todos por su participación. Excelente día.